Bendiciones abundantes, mis hermanos. Que el amor de Dios sea llenando cada día sus vidas, sus corazones. Estamos en su programa Una vida con propósito. Y en esta oportunidad quiero compartirles una palabra que está en Efesios capítulo 5, versículo 27. Y nos dice la palabra del Señor de esta manera: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí la palabra del Señor nos dice a fin de que sea presentada esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí está bien hablando de la obra hermosa y maravillosa que Dios está haciendo con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Está hablando de un fin, de un propósito. Y cuando hablamos de ese fin o ese propósito, podemos hablar de un plan que ya estaba anticipado por el Señor. Dice la palabra de Dios: Dios conoce todas las cosas. Y desde antes de la fundación del mundo dice que Él nos llamó, que Él nos apartó, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Está hablando de una obra hermosa y maravillosa que Dios está haciendo dentro del cuerpo de Cristo y dentro de cada creyente. Y en ese plan Dios está estableciendo o está viendo una iglesia gloriosa, una iglesia vencedora, una iglesia sana, una iglesia que tiene esperanza, una iglesia que puede sanar al enfermo, que puede darle esa fuerza al que está debilitado. Y es un lugar también, una estructura en el cual el Señor se glorifica, una estructura física, un templo en el cual el Señor recibe alabanza, recibe gloria, recibe exaltación. También un lugar en el cual como creyentes podemos manifestar ese amor hermoso que viene de parte de Dios, una iglesia en la cual tú y yo podemos crecer en la fe del Hijo de Dios. Y cuando hablamos de ese plan, pues podemos ir al Antiguo Testamento y podemos ver a Génesis. Ese plan donde Dios ya estaba estableciendo un pueblo para sí mismo. Y Él le dice a Abraham en Génesis, le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Está hablando de Jesús también, pero está hablando, cuando dice en Abraham, está hablando de que dice: mira la arena del mar, mira las estrellas de los cielos. Le estaba diciendo a Abraham que mirara mucho más allá. Y le está diciendo: así será tu descendencia. Y aunque Abraham le estaba pidiendo un hijo al Señor, pero Dios lo está llevando a mirar más allá. Y cuando Él está diciendo: mira las estrellas, mira la arena del mar, está hablando del pueblo del Señor. Está hablando de los hijos de la fe. Está hablando de todos aquellos que iban a creer en la palabra, que iban a creer en el Evangelio. Y cuando Abraham empieza a caminar en fe y Dios le da a su hijo Isaac, y ahí empieza a establecerse un pueblo de parte del Señor, en el cual Dios le fue hablando, le fue direccionando a través de los diferentes profetas, de los diferentes hombres usados por el Señor, para que ellos fueran escuchando la voz, escuchando la voluntad del Señor. Y Dios empezó a encaminar un pueblo. Sabemos que en un momento ese pueblo fue contradictor, en un momento ese pueblo fue rebelde, dice la palabra, cuando ellos estuvieron en el desierto. Pero Dios siempre buscó ese pueblo para él mismo. Y dice la palabra que tú y yo fuimos apartados para Él, fuimos escogidos para Él, para alabanza y gloria de su nombre. Y vemos Moisés, por ejemplo, él atendía al pueblo, él aconsejaba al pueblo, y el pueblo era numeroso. Pero dice la palabra del Señor que Yetro, su suegro, le dice: mira, Moisés, desfallecerás del todo. Es bueno que tú busques personas de entre el mismo pueblo que puedan aconsejar a otras. Y nombró de 50, de 20, de 10. Y ahí está hablando de una estrategia de parte del Señor para que el pueblo pudiese quedar bien atendido. Hoy en día, dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, el Señor utiliza líderes, el Señor utiliza ancianos, el Señor utiliza personas en los diferentes ministerios para que el pueblo del Señor pueda quedar bien atendido. Entonces está hablando de que Dios tiene cuidado de su pueblo, de que Dios tiene cuidado de su obra y de fortalecernos cada día más y más. Cuando vemos, por ejemplo, al salmista David, él ya asomaba, aunque en el Antiguo Testamento no conseguimos la palabra iglesia como tal, sino la empezamos a ver a partir del Nuevo Testamento. Vemos de que el salmista David veía
ese pueblo hermoso, ese pueblo alegre, en el cual Él expresa, por ejemplo, en los Salmos 133, dice: mirá cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. O sea, Él está diciendo que cuando hay un pueblo del Señor que se reúne a adorarle, a exaltarle, dice que es algo delicioso, es algo muy hermoso, es algo glorioso para el Señor, en el cual Él se deleita y en el cual nosotros como creyentes, como hermanos, nos deleitamos también estar en la casa del Señor. Cuando conseguimos otros salmos, por ejemplo, el Salmo 84, versículo 3, cuando el salmista David, él habla y él dice: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de sus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, Dios mío. Ahí está hablando del gorrión. Dice que el gorrión aún halla casa y la golondrina nido para sí dentro del cuerpo, dentro del templo del Señor, dentro de esa estructura física. Está hablando de que el Señor llama. El Señor no tiene acepción de personas, sino que el Señor llama. Dice la palabra, sea judío, sea griego, al Señor los llama a todos para que todos podamos formar parte del cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de ese gorrión, podía investigar, y en Palestina había más de 100 especies de gorriones. Entonces el Señor está hablando de que todos aquellos que quieran venir a regocijarse, a recibir consuelo, a recibir ese amor de parte del Señor, pueden hacerlo. Entonces por eso Él manifiesta, Él dice: aún el gorrión. El Señor está hablando de un cuidado. Dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo, Dios espera ese cuidado. El deseo de Él es que podamos crecer, que podamos tener ese cuidado, y que tú y yo podamos acercarnos a Él. Pero también la palabra del Señor nos dice: ay del que está solo, porque cuando tiene frío, ¿quién lo abrigará? O cuando esté caído, ¿quién lo levantará? Entonces está hablando de la importancia del cuerpo de Cristo. Una de las cosas que también dice el Señor es que ese mismo pueblo es usado por el Señor para hacer su propósito y su voluntad. Cuando dicen, y la palabra en el Antiguo Testamento dice: serán llamados levantadores de portillo, levantarán los asolamientos primero. Está hablando de la obra gloriosa y maravillosa que Dios hace a través de ese pueblo para poder impactar almas, para poder llevar esas almas al Señor, para poder traer sanidad, para poder restaurar familias, para poder levantar hogares, levantar a aquellos que están sin esperanza. Entonces por eso cuando el Señor, Él se fue al cielo, dijo: y vayan y prediquen ese evangelio a todas las naciones. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento Dios hablaba de un pueblo, ya se estaba proveyendo, pero cuando dice el Señor le dice a Pedro, estando aquí, le dice: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Le está hablando sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Está hablando de que la iglesia, Dios la colocó aquí en esta tierra como una iglesia de autoridad. Tú y yo tenemos autoridad de parte del Señor como creyentes. Dios dice que Él estableció una iglesia, y dice que esa iglesia dice: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, porque Jesús venció en la cruz del Calvario al enemigo. Y dice la palabra del Señor que todas esas cosas, toda esa herencia, todas esas promesas que Dios tiene, esas promesas son dadas a la iglesia, son dadas a cada uno de nosotros. Y por eso es que el Señor nos llama a nosotros, que somos herederos, coherederos, y somos participantes de la gloria divina, somos participantes de las cosas hermosas y gloriosas que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor: aunque Jesús vino, y ese pueblo en el cual Él había trabajado, en el que vemos en el Antiguo Testamento, y que lo estaba llamando, dice Jesús: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando del pueblo de Israel. Pero también entendemos una palabra que está en Romanos, y dice que ellos reconocerán al Señor, aun cuando no lo han reconocido en este tiempo. Dice la palabra que ellos reconocerán y mirarán al que traspasaron, pero la gloria del Señor sobre el pueblo de Israel va a ser grande cuando ellos reconozcan a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y tal vez en un momento tuvieron diferencias el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, porque el apóstol Pablo iba a predicar a los gentiles y el apóstol Pedro iba a predicar a los judíos, pero dice la palabra del Señor que bueno, Dios iba haciendo una obra en cada uno de ellos. Y bueno, Dios, dice la palabra, que escogió de ambos pueblos, hizo uno solo, y somos injertados nosotros en el olivo verdadero. Y le damos gloria al Señor por el pueblo de Israel también, porque dice la palabra de Dios que Dios escogió un pueblo para sí mismo, pero también escogió un pueblo gentil, en el cual que somos tú y yo, en el cual dice la palabra que os provocó a celos, para que tú y yo creyéramos en el Señor. Pero no dejemos de orar por Israel y de bendecir al pueblo del Señor, porque de ambos pueblos el Señor hizo
hizo uno solo. Dice la palabra del Señor que bueno, Dios estableció un cuerpo, y así lo dice el apóstol Pablo en Corintios cuando él habla del cuerpo de Cristo y que somos necesarios los unos de nosotros. Y nosotros tenemos que reconocer que como iglesia del Señor somos más que vencedores y que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Algo que Dios ha constituido es una iglesia en la cual está guardada por el poder de Dios, en el cual Dios habita. Como dice la palabra del Señor, mi casa será llamada casa de oración y yo habitaré en medio de ellos. Y si hay 2 o más congregados en mi nombre, ahí estaré yo, dice el Señor. Y el apóstol Pablo lo ve y lo dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Dios ama, Dios cuida a su iglesia, y esa fue la promesa que el Señor nos dijo antes de Él subir a los cielos. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. No sientas que estás solo. El Señor dio una promesa hermosa y maravillosa. Dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él más dice: yo me voy a ir a preparar morada a cada uno de ustedes. Entonces cuando Dios ya estaba preveyendo de esa iglesia gloriosa que nos habla aquí en Hebreos, de esa iglesia maravillosa, sin mancha, sin arruga, es decir, que Dios está haciendo un cuidado especial en cada creyente, en cada persona, en cada siervo del Señor. Y cuando llegó esa promesa, dice el Señor: quedaos en Jerusalén, en Hechos capítulo 1, versículo 8, quédense en Jerusalén para que sean revestidos de poder desde lo alto. Y llegó el momento en el cual esa iglesia en la cual Dios estaba determinado de antes, se fue manifestado el poder del Espíritu Santo. Y cuando habla de esa manifestación del poder, una de las cosas que ellos pudieron evidenciar era la señal de hablar en lenguas, porque dice la palabra que hablaron en lenguas todo y se maravillaban de todas las cosas que estaban hablando. Es decir, que vino la puerta a los dones espirituales, que en este caso eran el hablar en lenguas, y así se fueron manifestando todos esos dones. Es decir, que Dios estableció una iglesia en su plan, una iglesia con poder, una iglesia con las herramientas que son los dones para que podamos movernos en lo espiritual, para que podamos llevar la palabra del Señor, para que podamos levantar a aquel que lo necesita. Una iglesia, la ve el Señor, una iglesia sin mancha y sin arruga. Y tal vez tú te ves con muchos defectos, yo me veo con muchos defectos, pero la palabra del Señor nos dice algo hermoso: que aquel que comenzó en nosotros la obra, Él la perfeccionará cada día más y más. Entonces, dentro de esa iglesia, el Señor nos habla en Efesios capítulo 4, versículo 11, nos habla de que Dios constituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, para que dentro de ese cuerpo de Cristo como iglesia pudiésemos crecer en la fe y pudiésemos crecer en el amor de Dios y pudiésemos crecer a la estatura, a la plenitud del varón perfecto. Entonces Dios estableció una iglesia bien equipada con los 5 dones ministeriales, con los 9 dones del Espíritu, con su poder, con su presencia, en el cual mientras tú y yo mantengamos allí dentro del cuerpo de Cristo, hay algo glorioso y maravilloso que está manifestándose dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros corazones. Entonces Dios hace una labor hermosa de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Hermoso la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y entonces ahí termina hablando en ese versículo de Efesios capítulo 5, habla de que es así como la mujer y el hombre. Y entonces dice que maridos amemos a nuestras mujeres, a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y la sustenta y la cuida. Entonces está hablando de un amor tan especial, y dice que yo como esposo tengo que amar a mi esposa así como Cristo amó a la iglesia. Yo sé que nos falta muchísimo, porque la manera como Dios amó o ama a la iglesia, esa es algo en el cual no hay un límite, en el cual es algo que va mucho más allá. Entonces vemos que Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que amar a nuestra esposa así como Cristo amó a la iglesia. Y Él dice en el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces dice, grande es este misterio. O sea, es un misterio, es algo tan glorioso, es un plan tan maravilloso que Dios tiene para con la iglesia, de preservársela, de cuidarla, de sustentarla, de hacer una obra perfecta en cada uno para que podamos crecer así dice la palabra, sin mancha, sin arruga. Y así la ve el Señor, que cuando el Señor venga en su venida, dice la palabra que Él viene por esa iglesia en la cual el mismo Señor estableció un plan glorioso y un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Gloria a Dios por el cuerpo de Cristo, gloria a Dios por la iglesia,
Gloria a Dios por cada servidor, gloria a Dios por cada anciano dentro del cuerpo de Cristo, por esa labor hermosa en la cual Dios nos ha encomendado, del cuidado, de la administración de la iglesia, así como lo dice el apóstol Pablo, que somos administradores de la iglesia, de las cosas de Dios. Entonces, gloria al Señor por la obra hermosa y maravillosa que Dios está haciendo dentro del cuerpo de Cristo. Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones.